A veces, las cosas que estamos destinados a encontrar nos llegan cuando ya hemos dejado de buscarlas. Silas Greer, de 65 años, había pasado por delante de aquel viejo granero cientos de veces sin prestarle mucha atención, hasta que un día oyó algo que se movía en su interior. Lo que descubrió lo cambiaría todo. Más de 200 burros abandonados a su suerte por un criador en bancarrota, en un pueblo demasiado ocupado para darse cuenta. La mayoría de los hombres habrían mirado para otro lado. Silas no lo hizo. Con nada más que una vieja caravana, una pequeña pensión y un corazón más grande que sus medios, decidió que esos animales olvidados merecían una segunda oportunidad. Lo que sucedió a continuación se convirtió en un testimonio del poder silencioso de la simple compasión. Pero, ¿podría un hombre sin nada transformar realmente todo un pueblo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento de octubre traía el aroma de la hierba seca y la lluvia lejana a través del alto desierto del este de Oregón, donde el pueblo de Prospect Ridge se asentaba como un puñado de piedras dispersas contra la interminable extensión de Artemisa y cielo. Era el tipo de lugar donde todo el mundo sabía tu nombre, pero pocos conocían tu historia, donde la ferretería hacía las veces de cafetería y donde el último cine había cerrado en 1987. 342 almas lo llamaban su hogar. La mayoría de ellos eran descendientes de las mismas familias que se habían establecido allí un siglo atrás, cuando el ferrocarril prometía una prosperidad que nunca llegó. Silas Greer había vivido en Prospect Ridge durante casi 4 décadas, aunque nunca había sentido que perteneciera a ese lugar. Para empezar, no había nacido allí, y en un pueblo donde los lazos familiares eran muy fuertes, eso importaba. Llegó al pueblo a finales de los 20, tras un mal divorcio y una serie de trabajos en ranchos que lo habían llevado de Montana a Nevada y otros lugares intermedios. Tenía intención de quedarse una temporada, quizá 2, pero las temporadas tenían la costumbre de convertirse en años cuando no prestabas atención, y antes de que se diera cuenta, su cabello oscuro se había vuelto plateado y su fuerte espalda había empezado a recordarle sus limitaciones. Vivía en una caravana sencilla a las afueras de la ciudad, apartada de la carretera comarcal 47, en un terreno de 1/4 de acre de tierra compacta y enebros que luchaban por crecer. La caravana ya era vieja cuando la compró hace 15 años, de color crema con una franja marrón y ventanas que traqueteaban con el viento. Por dentro estaba limpia y era austera. Una cocina estrecha con encimeras laminadas. Una pequeña sala de estar con un sillón reclinable orientado hacia un televisor que emitía principalmente westerns y documentales sobre la naturaleza. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama doble. Las paredes tenían pocas decoraciones. Un calendario de la tienda de piensos, una fotografía de su madre junto a un corral en tiempos mejores y una caja con el reloj de bolsillo de su padre. El reloj era sencillo, de plata y deslustrado, con la esfera detenida a las 3:47. Esa era la hora a la que su padre había fallecido hacía ya 42 años, desplomado en un granero de Wyoming, con el corazón fallándole como un viejo motor que finalmente se avería. Silas tenía 23 años y trabajaba en un rancho a 2 condados de distancia, y cuando recibió la llamada y condujo hasta allí, su padre ya estaba enterrado. Nunca pudo despedirse, nunca pudo decirle que ahora entendía por qué el anciano se había matado a trabajar, tratando de conservar un pedazo de tierra que el banco quería más que él. El reloj era lo único que le quedaba, y lo guardaba en esa caja de recuerdos como si fuera una flor prensada, algo hermoso y muerto e imposiblemente lejano. La mayoría de las mañanas, Silas se levantaba antes del amanecer. Su cuerpo ya no necesitaba despertador. 65 años de trabajo en el rancho habían programado sus huesos para despertarse cuando el mundo aún estaba oscuro y en silencio. Preparaba café en la antigua cafetera de la cocina, tan fuerte que podía quitar la pintura, y se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, observando cómo se iluminaba el cielo a través de la ventana. La vista no era gran cosa, solo el camino de tierra y el matorral más allá, pero había aprendido a apreciar su constancia. La tierra no cambiaba mucho, no pedía nada, no juzgaba. Su trabajo en esos días era irregular. Antes había sido peón a tiempo completo en el rancho Mercer,
el más grande del condado, cuidando del ganado, arreglando vallas y realizando las 1000 pequeñas tareas que mantenían el rancho en funcionamiento. Pero la edad tenía la capacidad de convertirte en prescindible. Le dolían las rodillas cuando hacía frío. Su agarre ya no era tan fuerte como antes, y los hombres más jóvenes podían trabajar más horas y se quejaban menos. Hace 5 años, el anciano Mercer lo había despedido amablemente con una disculpa y un apretón de manos. Y desde entonces Silas había ido encadenando trabajos donde podía encontrarlos. Unos días aquí transportando heno, una semana allá ayudando con el rodeo, o trabajos que le pagaban en efectivo y le evitaban tener que echar mano de la pequeña pensión que había conseguido ahorrar. No hablaba mucho de su soledad. La soledad no era algo que se admitiera en un lugar como Prospect Ridge, donde la autosuficiencia era una virtud y necesitar a los demás se consideraba una debilidad. Pero la verdad era que la mayoría de los días pasaban sin que él dijera más que unas pocas palabras a otra persona. Saludaba con la cabeza a la gente en la oficina de correos o en la tienda. Intercambiaba comentarios sobre el tiempo o el precio del pienso, pero las conversaciones de verdad, en las que se compartía lo que realmente se pensaba, se habían vuelto tan raras como la lluvia en verano. Hace años había habido una mujer, Martha Hensley, una viuda que regentaba la cafetería de la calle principal. Tenía unos ojos cálidos y una risa que podía llenar una habitación. Y durante un tiempo, Silas pensó que quizás su vida podría dar un giro diferente. Salieron juntos durante casi un año, cenas en su casa, paseos en coche hasta el lago, tardes tranquilas en las que hablaban de su pasado sin demasiado dolor. Pero Martha tenía hijos adultos, que vivían en Portland y Seattle. Y cuando empezaron a presionarla para que vendiera el restaurante y se mudara más cerca de ellos, se marchó. Le pidió a Silas que la acompañara para empezar de cero en otro lugar. Pero la idea de dejar el único lugar que había conocido durante décadas, de intentar integrarse en una ciudad donde se sentiría aún más fuera de lugar, le resultaba imposible. Se separaron de forma amistosa, prometiendo mantenerse en contacto, pero las cartas fueron disminuyendo y finalmente dejaron de llegar. De eso hacía ya 7 años, y él no lo había vuelto a intentar. La ciudad tenía una forma de hacer que la soledad fuera algo común sin que nadie lo reconociera. Estaba Floyd Barnett, que regentaba la ferretería y llevaba 12 años sin hablar con su hermano por un desaire que nadie recordaba muy bien. Estaba Pauline Morris, la maestra de primaria, que nunca se había casado y vivía con su anciana madre en la misma casa en la que había crecido. Estaba Bud Carmichael, el ayudante del sheriff a tiempo parcial, cuya esposa lo había dejado por un vendedor de Boyce y que ahora pasaba las tardes en la taberna Lucky Strike, bebiendo cerveza y viendo deportes que no le importaban. Eran buenas personas, personas decentes, pero todos estaban encerrados en sus propias luchas, en sus propias decepciones silenciosas, y nadie sabía muy bien cómo salvar la distancia. La rutina de Silas rara vez variaba. Café por la mañana, cualquier trabajo que pudiera encontrar, una cena sencilla, frijoles y pan de maíz, una lata de estofado, a veces huevos si se sentía ambicioso. Veía las noticias, aunque en su mayoría le deprimían. Toda la ira y el caos de un mundo que parecía girar más rápido de lo que él podía seguir. Luego cambiaba al canal Western y veía a hombres a caballo resolviendo problemas con códigos claros de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y se preguntaba cuándo se había vuelto la vida tan complicada que incluso saber lo que era decente se había convertido en un tema de debate. Los domingos iba en coche al rancho Mercer, no para trabajar, sino solo para ver cómo estaban los caballos. El viejo Mercer había fallecido 2 años atrás y ahora su hijo Tom se encargaba del lugar, aunque sin el toque de su padre. A Tom no le importaba que Silas fuera a visitarlo. A decir verdad, apenas se daba cuenta, y Silas pasaba unas horas en el establo, cepillando a los caballos y hablándoles con la voz baja y suave a la que los animales respondían. A los caballos no les importaba que fuera viejo, estuviera solo o casi olvidado. Solo sabían que sus manos eran firmes y su presencia tranquila, y eso era suficiente. Fue en uno de esos paseos dominicales cuando todo cambió, aunque él aún no lo sabía. La ruta hacia el rancho Mercer le llevaba a pasar por la antigua propiedad de Holstead, 60 acres de matorrales y pastos secos que llevaban vacíos casi una década. Byron Holstead había sido criador de burros,
una profesión extraña en una zona ganadera, pero se ganaba la vida decentemente vendiéndolos a ganaderos que necesitaban animales de carga o a gente de la ciudad que pensaba que un burro sería una encantadora adición a su granja de ocio. Luego, la economía se derrumbó, el mercado se secó y Byron quebró. El banco ejecutó la hipoteca. Byron se mudó a California para vivir con una hija y la propiedad quedó abandonada desde entonces, rindiéndose lentamente al clima y al abandono. Silas había pasado por allí cientos de veces. Se había derrumbado hacía años y las cercas estaban caídas en tantos lugares que más que una barrera eran una sugerencia. Pero aquella mañana de finales de octubre, cuando el sol empezaba a atravesar la niebla matinal, oyó algo que le hizo reducir la velocidad de su camioneta. Al principio era débil, fácil de pasar por alto entre el ruido del motor, pero cuando bajó la ventanilla, se volvió inconfundible. El sonido de docenas de voces que subían y bajaban en un coro irregular. Se detuvo en el arcén, apagó el motor y se quedó allí escuchando. El sonido provenía del viejo granero, una enorme estructura situada a unos 400 metros de la carretera. Su pintura roja se había descolorido hasta adquirir el color del óxido. Silas lo miró fijamente, frunciendo el ceño. No debería haber nada vivo en esa propiedad. El banco la había vaciado hacía años, se había llevado todo lo que tenía valor y había dejado el resto para que se pudriera. Pero allí estaba, el inconfundible sonido de animales, y no solo uno o dos, parecían docenas, tal vez más, y sus voces resonaban en la tierra vacía como una llamada de auxilio a la que nadie se había molestado en responder. Silas se quedó allí sentado durante un largo rato, con las manos apoyadas en el volante. Tenía una docena de razones para seguir conduciendo. No era su propiedad, no era asunto suyo, y meterse en los problemas de otras personas solía crear complicaciones que no necesitaba. Pero el sonido no cesaba, y cuanto más lo escuchaba, más le calaba hondo. Pensó en el reloj de su padre, detenido a las 3:47, y en todas las veces en su vida en las que había huido de las cosas porque le parecían demasiado difíciles o complicadas, o simplemente porque no eran asunto suyo. Pensó en lo que haría su padre, el hombre que se había matado a trabajar para salvar algo que amaba. Entonces puso la camioneta en marcha, giró hacia el camino de tierra que conducía al lugar donde estaba el arnés y condujo hacia el granero para ver qué era lo que estaba haciendo todo ese ruido. El camino de tierra llevaba años sin mantenimiento, y la camioneta de Silas rebotaba sobre los baches y los desprendimientos que intentaban arrancarle el volante de las manos. Las plantas rodadoras se habían amontonado contra lo que quedaba de la valla, y toda la propiedad tenía el aspecto vacío y abandonado de un lugar que el mundo había decidido olvidar. A medida que se acercaba al granero, los balidos se hacían más fuertes, más insistentes, y sintió que algo se le encogía en el pecho. El granero era enorme, una de esas estructuras antiguas construidas en los años 20, cuando la mano de obra era barata, y los hombres aún creían en construir cosas que duraran. Los cimientos eran de piedra de campo, las paredes de madera sin pulir, ahora desgastada hasta alcanzar un color gris plateado. El techo estaba hundido en algunos lugares, pero en su mayor parte se mantenía en pie, y la gran puerta corredera de la parte delantera estaba entreabierta, sin revelar nada más que oscuridad al otro lado. Silas aparcó la camioneta y salió lentamente, con las rodillas protestando por el movimiento. El olor lo golpeó de inmediato, estiércol y orina y algo más, algo agrio y desagradable, que hablaba de abandono y sufrimiento. Se quedó allí un momento, con una mano en el capó de la camioneta, tratando de prepararse para lo que fuera que estuviera a punto de encontrar. Los rebuznos habían cesado cuando se detuvo, sustituidos por un silencio incómodo, solo roto por el sonido de cascos arrastrándose y respiraciones pesadas. Caminó hacia la puerta del granero, con sus botas crujiendo sobre la grava, y cuando sus ojos se acostumbraron a las sombras, sintió que se le cortaba la respiración. Estaban por todas partes. Los burros llenaban el establo de pared a pared, apretujados hasta tal punto que apenas podían moverse. Algunos se balanceaban sobre sus inestables patas, otros yacían en la paja sucia, demasiado débiles o enfermos para levantarse. Sus costillas se transparentaban a través de sus pelajes polvorientos, como los barrotes de una jaula, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, reflejaban una mezcla de desesperación y resignación que le atravesó el corazón.
Debía de haber unos 200, quizá más, apiñados en un espacio destinado a un tercio de ese número. Silas se quedó paralizado en la puerta, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Byron Holstead llevaba años desaparecido. Se suponía que el banco había liquidado la propiedad, vendido el ganado y atado todos los cabos sueltos. Pero de alguna manera, imposiblemente, estos animales habían sido abandonados. O tal vez, y se le revolvió el estómago al pensarlo, tal vez alguien los había abandonado allí más recientemente, utilizando la propiedad abandonada como un lugar conveniente para ocultar un problema con el que no querían lidiar. Se adentró en el establo, pisando con cuidado sobre montones de estiércol que no habían sido limpiados en lo que parecían meses. Los burros más cercanos a él se apartaron, pero no tenían mucho a dónde ir. Algunos lo miraban con ojos cansados, otros parecían demasiado agotados para preocuparse. Tenían la cabeza gacha y respiraban con dificultad. En uno de los establos, encontró a una pequeña burra gris tumbada de lado. No levantó la cabeza cuando él se acercó, ni reaccionó cuando se arrodilló a su lado. Su respiración era superficial y tenía los ojos entrecerrados. Alrededor del cuello llevaba un collar de cuero descolorido, con una placa metálica en la que estaba grabado el nombre Clementine con letras toscas. Le temblaban las manos cuando se acercó para tocarla, sintiendo el calor de la fiebre que irradiaba a través de su pelaje. «Tranquila, chica», murmuró, aunque dudaba que ella pudiera oírlo. «Tranquila». Se quedó con ella unos momentos, con una mano descansando suavemente sobre su hombro, antes de obligarse a levantarse y continuar su inspección. Cuanto más se adentraba en el establo, peor se ponía. No había comida, ni agua limpia. Los pocos abrevaderos que quedaban estaban vacíos o llenos de un líquido estancado cubierto de algas que nadie podría beber. Algunos de los burros tenían heridas, cortes infectados, abscesos en las patas y pezuñas tan crecidas que se curvaban como zapatos de duende. Era un abandono sistemático a una escala que nunca había visto. Y el hecho de que hubiera ocurrido a la vista de todos, junto a una carretera comarcal, lo hacía aún peor. Salió al exterior, necesitado de aire, de espacio. Le temblaban las manos y se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que estaba llorando. No sollozaba, solo le caían lágrimas sin cesar, que parecía incapaz de detener. Había visto sufrir a animales antes. La vida no era fácil y la muerte formaba parte del ciclo, te gustara o no. Pero esto era diferente. No era la naturaleza siguiendo su curso. Era abandono, puro y simple. Alguien había mirado a estos animales y había decidido que no merecía la pena cuidarlos. Sacó su teléfono y lo miró fijamente, tratando de decidir qué hacer. Lo lógico sería llamar a control de animales, informar de lo que había encontrado y dejar que las autoridades se encargaran. Pero algo lo detuvo. Sabía cómo funcionaban estas cosas. El condado no tenía recursos para este tipo de situaciones. En el mejor de los casos, recogerían a los burros y sacrificarían a la mayoría. Sería más barato que intentar rehabilitar y reubicar a 200 animales abandonados. En el peor de los casos, discutirían sobre la jurisdicción y la financiación mientras los burros seguían sufriendo. Pensó en la burra que yacía en el establo, con un collar con un nombre grabado. Alguien se había preocupado lo suficiente como para ponerle un nombre. Alguien había pensado que era lo suficientemente importante como para merecer una identidad más allá de ser simplemente ganado. Y ahora estaba muriendo entre sus propios excrementos, mientras el mundo pasaba de largo, demasiado ocupado con sus propios problemas como para darse cuenta. Silas miró el establo, luego su camioneta, y luego volvió a mirar el establo. Lo que estaba pensando era una locura. Tenía 65 años y vivía de una pensión que apenas cubría sus propias necesidades. No tenía tierras, ni equipo, ni ayuda. No tenía por qué emprender un proyecto como este. Cualquier persona razonable habría llamado, presentado el informe, y se habría marchado sabiendo que había hecho lo que podía. Pero allí de pie, en aquella mañana de octubre, con el sol subiendo en el cielo, y el sonido de los animales sufriendo aún resonando en sus oídos, Silas Greer descubrió que no le interesaba ser razonable. Había pasado la mayor parte de su vida siendo práctico, sensato, cuidando de sí mismo y sin arriesgarse por causas que no le concernían. ¿Y qué había conseguido con ello? Un remolque vacío, una serie de años solitarios, y la lenta certeza de que su vida no había significado mucho más que el esfuerzo por sobrevivir. Bajó la mirada hacia sus manos,
curtidas y marcadas por décadas de trabajo en el rancho. Aún eran lo suficientemente fuertes como para sostener un martillo, transportar un cubo o tranquilizar a un animal asustado. Quizás eso era suficiente. Quizás eso era lo único que importaba. Abrió la puerta de la camioneta, cogió los 2 bidones de plástico que guardaba detrás del asiento y se dirigió hacia el granero. No tenía ningún plan. En realidad, no. No sabía cómo iba a alimentar a 200 burros, ni dónde conseguiría los suministros, ni qué haría cuando llegara el invierno y necesitaran un refugio que no se cayera a pedazos. Lo único que sabía era que no podía dejarlos allí para que murieran. Mientras llenaba el primer abrevadero con agua y veía a los burros abalanzarse para beber, empujándose y zarandeándose en su desesperación, sintió que algo cambiaba en su interior. Era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para ese tipo de optimismo. Pero era algo, un sentido de propósito, tal vez una razón para levantarse por la mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir un día más. Trabajó hasta que las jarras de agua estuvieron vacías. Luego condujo hasta la tienda y compró 6 fardos de heno con dinero que realmente no podía permitirse gastar. Regresó al establo y comenzó a distribuirlo, rompiendo los fardos en secciones y esparciéndolos donde los animales más débiles pudieran alcanzarlos. Los burros comían como si estuvieran hambrientos, que era lo que estaban, y tuvo que racionarlo cuidadosamente para evitar que se enfermaran. Cuando el sol estaba en lo alto y su espalda le pedía a gritos que parara, finalmente se permitió descansar. Se sentó en la puerta trasera de su camioneta, mirando el granero, el mar de caras que lo observaban desde la oscuridad. El collar de Clementine colgaba ahora de la presilla de su cinturón, un recordatorio de por qué luchaba y de lo que podía perder si fracasaba. Se lo diría a la gente mañana. Pensaría en la logística, haría las llamadas, buscaría ayuda. Pero por hoy eso era suficiente. Los había encontrado y había vuelto, y eso era más de lo que había hecho nadie más. Era un comienzo. A la mañana siguiente, Silas se despertó antes del amanecer con todo el cuerpo dolorido de una forma que casi había olvidado. Tenía la zona lumbar bloqueada, le ardían los hombros y las manos le estaban tan rígidas que apenas podía moverlas. Se sentó en el borde de la cama durante un largo rato, mirando al suelo, preguntándose en qué demonios se había metido, pero entonces pensó en aquellas caras en el granero, en Clementine tumbada en la paja, y se obligó a levantarse. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con un viejo libro de contabilidad del rancho que había encontrado en un cajón, una reliquia de sus días en el rancho Mercer, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo y llenas de anotaciones sobre nacimientos de ganado y costes de alimentación. Lo abrió por una página en blanco y empezó a hacer una lista, tratando de poner algo de orden en el caos. Agua, comida, atención médica, reparaciones del refugio, plan a largo plazo. Cada elemento parecía imposible por sí solo, y juntos formaban una montaña demasiado empinada para que un solo hombre la escalara. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido que la única manera de abordar algo abrumador era dividirlo en partes lo suficientemente pequeñas como para poder manejarlas. Así que escribió: Día 1, agua y heno. Día 2, evaluación veterinaria. Día 3, contactar con el condado sobre los derechos de propiedad. Necesitaría ayuda, lo sabía, pero pedir ayuda significaba explicar lo que estaba haciendo, y no estaba seguro de poder explicárselo ni siquiera a sí mismo. ¿Cómo le dices a la gente que vas a hacerte cargo de 200 animales abandonados cuando apenas puedes cuidar de ti mismo? ¿Cómo justificas gastar dinero que no tienes en criaturas que no son tuyas y que probablemente nunca lo serán? Aún así, tenía que intentarlo. Su primera llamada fue al Dr. Hastings, el veterinario de animales grandes que atendía a los ranchos de una zona de 3 condados. Silas lo conocía desde hacía 20 años y confiaba en él tanto como en cualquier otra persona. Y si había alguien que pudiera entenderlo, ese era el doctor. Silas, respondió el doctor al tercer tono, con voz ronca por el sueño. Son las 6 de la mañana. ¿Ha muerto alguien? Todavía no, dijo Silas, pero podrían morir si no consigo ayuda. ¿Tienes tiempo para hacer una llamada hoy? Explicó la situación con frases cortas y directas. El granero, los burros, el estado en el que se encontraban. Doc se quedó en silencio durante un largo rato después de que él terminara. 200 has dicho, más o menos. Dios mío, ten piedad.
Doc exhaló lentamente. Va a ser caro, Silas. Solo con hacer una selección, mirando los casos más graves, estoy hablando de miles de dólares. ¿Tienes esa cantidad de dinero? No, admitió Silas, pero no puedo dejarlos así. Otra pausa. Iré esta tarde, dijo Doc finalmente. No prometo nada más que echar un vistazo, pero iré a ver. La segunda llamada fue más difícil. Marcó el número de la oficina del condado y le pasaron con una mujer llamada Patricia, que se encargaba de las denuncias relacionadas con el bienestar animal. Intentó explicarle lo que había encontrado, pero ella no dejaba de interrumpirle con preguntas que él no sabía responder. ¿Quién era el propietario del terreno? ¿Había presentado una denuncia formal? ¿Sabía que cuidar de ganado abandonado sin la autorización adecuada podía acarrearle responsabilidades legales? Señora, dijo, tratando de ocultar la frustración en su voz, no estoy tratando de causar problemas. Solo encontré animales que se están muriendo y estoy tratando de ayudar. Lo entiendo, señor Greer, pero tenemos procedimientos. ¿Cuánto tiempo tardan sus procedimientos? Bueno, hay un periodo de investigación y tendríamos que ponernos en contacto con el propietario de la propiedad y luego está la cuestión de la financiación. ¿Semanas, meses? Depende. Estos animales no tienen semanas, dijo Silas. Puede que ni siquiera tengan días, suspiró Patricia. Presentaré un informe. Es todo lo que puedo hacer por ahora. Mientras tanto, le aconsejo que no interfiera con lo que podría ser una prueba de maltrato animal. Colgó, sintiéndose más solo que cuando había empezado. A las 10:00 estaba de vuelta en el establo con más heno y un plan para empezar a limpiar lo peor de la suciedad. Había traído una pala, una horquilla y una carretilla de su remolque, y se puso a trabajar limpiando los establos. Era un trabajo brutal, agravado por el hecho de que los burros no podían moverse. No había ningún lugar a donde trasladarlos, así que trabajó a su alrededor, tratando de crear pequeñas islas de espacio limpio, donde los más débiles pudieran acostarse sin estar entre sus propios desechos. La burra que había encontrado ayer, Clementine, todavía estaba viva, pero apenas. Trajo un cubo de agua fresca y lo sostuvo cerca de su hocico, tratando de que bebiera. Ella logró dar unas cuantas vueltas antes de que su cabeza cayera de nuevo al suelo. Vamos, chica, murmuró. Solo un poco más. Tú puedes. Pero ella no podía o no quería, y al cabo de un rato, tuvo que pasar a las demás. Al mediodía, había limpiado 2 establos y estaba trabajando en el tercero cuando oyó que un vehículo se detenía fuera. Se enderezó, se secó el sudor de la frente y vio al doctor Hastings salir de su camioneta con su maletín médico. El doctor tenía unos 70 años. Era un hombre alto con barriga, pelo blanco y el tipo de rostro que lo había visto todo y ya nada le sorprendía. Se quedó un momento en la entrada del establo, observando la escena, y Silas vio cómo apretaba la mandíbula. Dios, Silas. Sí. Dark entró lentamente en el establo, con la mirada fija en los animales. Se arrodilló junto a algunos, les examinó los ojos y los dientes, les pasó las manos por el cuerpo y chasqueó suavemente la lengua. Al cabo de unos 20 minutos, volvió junto a Silas. ¿Sabes lo que estás viendo aquí?, preguntó Doc. Un desastre. Eso es decirlo suavemente, dijo Doc, dejando su bolsa en el suelo y frotándose la nuca. Cuento al menos 30 que necesitan intervención médica inmediata. Otros 50 están gravemente desnutridos, pero podrían recuperarse con los cuidados adecuados. El resto, señaló a la multitud de burros que los observaban, el resto está en mal estado, pero probablemente se pueda salvar si se les da comida y agua de forma constante. ¿Y ella? Silas señaló a Clementine. Dark se acercó y se arrodilló junto a la burra. Su examen fue suave pero minucioso, y cuando se levantó, negó con la cabeza. Ya no hay nada que hacer, Silas. Neumonía, probablemente otras infecciones. Lo más humano sería sacrificarla. No, Silas, dije. No. Las palabras salieron con más dureza de la que él pretendía. Sé que lo que dices tiene sentido, pero no puedo. No voy a empezar esto renunciando al primero. El doctor lo miró durante un largo momento. No puedes salvarlos a todos. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, pero tengo que intentarlo con ella. Por favor. El doctor suspiró y sacó un frasco de antibióticos de su bolsa. Esto podría darle unos días más. Es todo lo que puedo prometerte, y tienes que ser realista sobre lo que es posible aquí. Lo seré, dijo Silas, aunque ambos sabían que era mentira. Después de que el doctor se marchara,
Silas se sentó junto a Clementine y le administró la medicina. La respiración de Jenny era superficial y dificultosa, pero seguía luchando. Se quedó allí mientras la luz de la tarde se colaba por las rendijas de las paredes del granero, con la mano apoyada en su hombro, y escribió en su libro de cuentas. Día 2. Ayuda en camino. Una oportunidad tras otra. Al final de la primera semana, Silas había establecido una rutina que lo estaba matando poco a poco. Se levantaba a las 4, conducía hasta el granero a las 5, trabajaba hasta que anochecía, conducía de vuelta a casa, se derrumbaba en la cama y volvía a empezar. Había gastado la mayor parte de sus ahorros en heno y suministros básicos, y su cuerpo era un catálogo de dolores. Ampollas que no se curaban, músculos que gritaban cada vez que se movía, una tos persistente por respirar polvo y caspa todo el día. Pero Clementine seguía viva. Contra todo pronóstico, contra las predicciones del Dr. Hastings, la pequeña Jenny Grease había aguantado. No estaba prosperando. Apenas podía mantenerse en pie, pero estaba luchando. Y eso le daba a Silas algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás parecía imposible. La noticia se había extendido por el pueblo, como siempre. Floyd Barnett lo había visto cargando heno en la tienda de piensos 3 días seguidos y le preguntó qué estaba haciendo. Silas había intentado ser vago, pero Floyd fue persistente, y al final, la mitad de Prospect Ridge sabía que el viejo Silas Greer había decidido hacerse cargo de un establo lleno de burros abandonados. Las reacciones fueron variadas. Algunos pensaban que era admirable, aunque un poco tonto. Pauline Morris, la maestra, se detuvo una noche en su caravana con una cazuela y palabras de ánimo. «Está bien», dijo, entregándole el plato. «¿Qué estás haciendo? Necesitamos más gente dispuesta a cuidar de ellos». Otros pensaron que se había vuelto loco, pero Carmichael, el ayudante del sheriff, lo acorraló fuera de la oficina de correos y le preguntó si era consciente de que lo que estaba haciendo podría considerarse técnicamente una invasión de propiedad privada, ya que no era el dueño del terreno. «No digo que te vaya a arrestar», aclaró Bud, «pero el banco podría tener otra opinión». Y además había gente como Dale Griffin, que regentaba la taberna Lucky Strike y parecía tomarse como algo personal toda la situación. Dale era un hombre duro que había heredado el bar de su padre y parecía resentirse con cualquiera que sugiriera que la vida requería algo más que trabajar duro y mantener la cabeza gacha. «Es una pérdida de tiempo», dijo en voz alta una tarde cuando Silas entró para usar el teléfono público. «Esos animales están condenados de todos modos. Solo estás tirando el dinero». Silas no discutió. Hacía tiempo que había aprendido que no se podía cambiar la opinión de alguien que ya la tenía formada, así que se limitó a asentir, hizo su llamada y se marchó. Pero las palabras de Dale se le quedaron grabadas, sobre todo porque había algo de verdad en ellas. Estaba tirando el dinero. Había gastado casi $3,000 en una semana, dinero que no podía permitirse, y apenas había hecho mella en el problema. El granero necesitaba reparaciones importantes. Los burros necesitaban atención médica continua. Se acercaba el invierno y no tenía ni idea de cómo mantendría con vida a 200 animales cuando bajara la temperatura y empezara a nevar. Una tarde, sentado en su camioneta, demasiado agotado para conducir hasta casa, sacó una hoja de papel de su libro de contabilidad. Había empezado a dibujar un mapa del establo, tratando de organizar el caos. La sección A albergaba a los animales más débiles. La sección B era para los que podían mantenerse en pie, pero necesitaban una estrecha vigilancia. La sección C era para los que parecían lo suficientemente estables como para arreglárselas solo con comida y agua. Clementina estaba marcada en la sección A con una pequeña estrella. Al mirar el mapa con todas las pequeñas marcas y anotaciones que había hecho, sintió el peso de todo ello sobre él como si fuera algo físico. Era un solo hombre intentando hacer el trabajo de 10 y estaba fracasando. Los animales estaban mejor que hace una semana, claro, pero estar mejor no era suficiente. Necesitaban cuidados reales, un esfuerzo sostenido, un plan que iba más allá de él, que se limitaba a aparecer cada día hasta que su cuerpo se rindiera. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no oyó llegar el vehículo hasta que alguien llamó a la ventanilla. Levantó la vista y vio a una mujer de unos 50 años, con regularidad, vestida con una ganaba peso y tenía más energía. Pero carraspeo 3 no habían sobrevivido. Estaban demasiado graves.
Sus organismos estaban demasiado comprometidos. Ruth le dio la noticia con delicadeza, pero Silas sintió cada pérdida como un puñetazo. No puedes culparte, dijo Ruth. Les diste una oportunidad que de otra forma no habrían tenido. No parece suficiente. Nunca lo es. Le entregó una carpeta con unos papeles. He estado haciendo algunas llamadas. Hay una organización sin ánimo de lucro en Portland que ayuda a financiar rescates de animales. Quizás estén dispuestos a ayudar si les mostramos que tenemos un plan viable. Silas miró los papeles. Solicitudes de subvenciones, formularios de donación, documentos legales para establecer una organización de rescate formal. No sé nada sobre cómo dirigir una organización sin ánimo de lucro. Yo tampoco sabía cuando empecé. Se aprende. Ruth se sentó en un fardo de heno. Pero aquí está la cuestión, Silas. Tienes que decidir qué es lo que realmente estás haciendo aquí. ¿Solo estás tratando de mantener vivos a estos animales hasta que alguien más te quite el problema de encima? ¿O estás tratando de construir algo duradero? No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo irme. Eso es un comienzo, pero no es suficiente. Ruth se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Hay gente en este pueblo que está observando lo que haces. Algunos piensan que estás loco, claro, pero otros ven algo que vale la pena apoyar. Pauline Morris me llamó ayer para preguntarme cómo podía ayudar. También lo hicieron un par de ganaderos del valle. No estás solo en esto, pero tienes que dar a la gente algo por lo que unirse. Ahora mismo, solo eres el viejo de los burros. Tienes que convertirte en algo más que eso. Después de que Ruth se marchara, Silas se sentó en el granero e intentó imaginar lo que ella le había descrito. Una auténtica operación de rescate con voluntarios, financiación y una declaración de intenciones. Le parecía algo imposiblemente lejano desde su situación, un hombre agotado que apenas conseguía mantenerse a flote. Pero entonces miró a los burros, a los animales que estaban visiblemente más sanos que hace un mes, y pensó que quizá Ruth tenía razón. Quizás sobrevivir no era suficiente. Quizás tenía que aspirar a más. Esa noche, empezó a rellenar la solicitud de subvención. Le hacía preguntas que no sabía cómo responder sobre la estructura organizativa, los objetivos a largo plazo y el impacto en la comunidad. Pero hizo todo lo posible, escribiendo con su cuidadosa letra cuadrada por qué estos animales eran importantes, pero también por las segundas oportunidades, la dignidad y la responsabilidad de cuidar de cosas que no podían cuidar de sí mismas. Cuando terminó, guardó la solicitud en su libro de contabilidad y miró la fotografía de su padre. Espero estar haciendo lo correcto, le dijo al remolque vacío. Espero que esto no sea solo mi terquedad. La fotografía no respondió, pero de alguna manera eso estaba bien. Su padre había tomado sus decisiones y Silas estaba tomando las suyas. No tenían por qué ser las mismas decisiones para honrar los mismos valores. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas de la caravana. El invierno se acercaba con fuerza y Silas sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Pero, por primera vez desde que había encontrado el granero, sintió que tal vez no solo estaba reaccionando a una crisis, tal vez estaba construyendo algo. Quizá eso era suficiente. Diciembre llegó con fuerza. La temperatura bajó por debajo de cero y se mantuvo así, y la nieve que había estado amenazando finalmente llegó en serio. Silas se encontró trabajando en condiciones que habrían parecido imposibles unos meses atrás, transportando cubos de agua helada, rompiendo el hielo de los abrevaderos 3 veces al día, tratando de mantener el granero lo suficientemente caliente como para que los animales más débiles no se congelaran. Los calentadores de propano que había comprado le habían costado otros $500 que no tenía, y aún así el establo apenas superaba los 0 grados. Había empezado a dormir allí algunas noches, acurrucado en la cabina de su camión, con el motor en marcha periódicamente para mantenerse caliente, porque la idea de dejar a los animales solos en el frío era peor que su propia incomodidad. Fue en una de esas noches cuando Pauline Morris apareció con un grupo de sus alumnos. Silas estaba limpiando un establo cuando oyó voces fuera y salió para encontrar la furgoneta de Pauline aparcada junto a su camioneta y 8 niños saliendo de ella. Tenían entre 10 y 15 años. Hemos venido a ayudar, dijo Pauline simplemente. Silas miró a los niños y luego a Pauline. Hace demasiado frío. Son niños de rancho, interrumpió Pauline.
Han trabajado en condiciones peores y no han dejado de preguntarme por los burros desde que les conté lo que estabas haciendo. Los niños ya se dirigían hacia el establo, con el aliento formando nubecitas en el aire frío. Silas quería discutir, quería enviarlos a casa, donde estaban calientes y a salvo. Pero la verdad era que necesitaba ayuda desesperadamente. Y estos niños le estaban ofreciendo algo que no podía permitirse rechazar. Trabajaron durante 3 horas. Los niños acarrearon heno, llenaron cubos de agua y barrieron los establos. Trabajaron con la facilidad y la competencia de los niños que han crecido rodeados de animales. Y no paraban de hacer preguntas. ¿Cómo se llamaban los burros? ¿De dónde venían? ¿Podían acariciar a este? ¿Era ese amistoso? Silas se encontró hablando más de lo que lo había hecho en semanas, explicando lo que sabía e inventando historias para lo que no sabía. Una niña de unos 12 años, con el pelo rojo trenzado, pasó la mayor parte del tiempo con un viejo Jack que se mostraba especialmente asustadizo. Se sentó en un fardo de heno y le habló con voz suave y firme hasta que finalmente se acercó y le dejó tocarle el hocico. Cuando llegó la hora de irse, miró a Silas con ojos serios. ¿Puedo volver? Si tu madre dice que está bien, dijo Silas mirando a Pauline. Puede volver, confirmó Pauline. Todos pueden volver si tú los aceptas. Después de que se marcharan, Silas encontró algo colgado en la puerta del granero. Era un cartel de madera pintado a mano que decía Rancho de las Segundas Oportunidades, en letras azules brillantes, con pequeños dibujos de burros alrededor del borde. Pauline debía de haber pedido a los niños que lo hicieran, probablemente dedicándole tiempo de clase, y esa idea le hizo un nudo en la garganta. Colgó el cartel en la puerta del granero, lo sujetó con alambre y se apartó para mirarlo. Rancho de las Segundas Oportunidades. Le había mencionado ese nombre a Ruth hacía semanas, solo como un comentario casual sobre lo que representaba ese lugar. Pero verlo escrito así lo hacía parecer real. Le hacía sentir que tal vez no se trataba solo de él luchando una batalla perdida. Tal vez realmente se estaba convirtiendo en algo. Pero esa noche, solo en su caravana, la duda volvió a aparecer. Había presentado la solicitud de subvención, pero no había recibido ninguna respuesta. Su tarjeta de crédito estaba al límite. El banco había empezado a enviarle cartas sobre su línea de crédito. Se estaba retrasando en el pago de su caravana y el invierno ni siquiera había llegado a la mitad. Sacó su libro de cuentas y volvió a hacer los cálculos, tratando de encontrar alguna combinación de números que funcionara, alguna forma de que todo cuadrara. Pero los números no mentían. Tenía quizás 3 semanas antes de quedarse completamente sin dinero. ¿Y entonces qué? Los animales morirían de hambre. Todo el trabajo que había hecho, todos los progresos que habían logrado, no servirían para nada. Estaba tan sumido en esos pensamientos oscuros que casi no oyó que llamaban a la puerta. Cuando la abrió se encontró a Floyd Barnett allí de pie, pisoteando el suelo para entrar en calor. Floyd, es tarde, lo sé. Floyd parecía incómodo. ¿Puedo pasar? Silas se hizo a un lado y Floyd entró, llenando el pequeño espacio con su corpulencia. Se quedó allí un momento mirando alrededor de la caravana antes de sacar un sobre del bolsillo de su abrigo. Esto estaba hoy en mi tienda, dijo Floyd, entregándoselo. Dale Griffin estaba hablando mal de ti, de cómo estás perdiendo el tiempo con esos animales. Me hizo pensar, Silas abrió el sobre. Dentro había $1,100 en efectivo. Floyd, no puedo quedarme sin hacer nada, lo interrumpió Floyd. He hablado con algunas personas. Resulta que hay mucha gente en esta ciudad que cree que lo que haces es importante. Hemos hecho una colecta. No es suficiente para resolverlo todo, pero quizá te dé algo de tiempo. Silas se quedó mirando el dinero, incapaz de hablar. Hay algo más, continuó Floyd. Ya sabes, la antigua casa de Henderson, a unos 8 kilómetros al sur de aquí. Lleva vacía desde que murió el viejo Henderson. Su hija vive en Seattle. No sabe qué hacer con ella. Hablé con ella y me dijo que si se te ocurría alguna forma de ocuparte de ella, te dejaría usar la propiedad. Tiene un granero, pastos vallados e incluso una pequeña casa. ¿Por qué haría eso? Floyd se encogió de hombros. Dijo que a su padre le habría gustado saber que el lugar se utilizaba para algo bueno, y a ella le gustaba la idea de que se convirtiera en un refugio. Hizo una pausa. Dale no es el único que habla de ti, Silas. Hay gente que piensa que estás loco, claro, pero otros ven lo que estás haciendo y les recuerda que todavía hay bondad en el mundo. Has dado a la gente algo en lo que creer. Después de que Floyd se marchara, Silas se sentó a la mesa de la cocina
con el sobre con el dinero delante, y lloró. No eran lágrimas de tristeza. Estaba demasiado cansado para la tristeza. Eran lágrimas de alivio y gratitud, y de la abrumadora comprensión de que, después de todo, nunca se había sentido parte, había visto lo que estaba tratando de hacer, y había decidido que era importante. Actualizó su libro de contabilidad, anotando la donación y la posibilidad de la propiedad de Henderson. Luego miró la fotografía de su padre, que seguía donde la había dejado, sobre la mesa. «Creo que lo vamos a conseguir», susurró. «Creo que realmente lo vamos a conseguir». Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la caravana, por primera vez en semanas, Silas sintió calor. La carta llegó un martes por la mañana a mediados de diciembre, enviada por correo certificado que requería la firma de Silas. Se quedó de pie en su caravana, sosteniendo el sobre con la dirección del remitente, Morrison and Associates, Attorneys at Law, y sintió un nudo en el estómago. Nunca llegaba nada bueno por correo certificado. Preparó café antes de abrirlo, necesitando el ritual de los movimientos familiares para tranquilizarse. Luego se sentó, deslizó el dedo bajo la solapa y sacó 3 páginas de lenguaje legal que le llevó 2 lecturas comprender. Resultó que la propiedad de Holstead no estaba abandonada en absoluto. Había sido comprada hacía 18 meses por una empresa promotora llamada Sunrise Holdings LLC. Los animales, los más de 200 burros que Silas había encontrado, tampoco estaban abandonados. Según la carta, formaban parte de una disputa legal en curso entre Sunrise Holdings y Byron Holstead sobre lo que constituía el ganado existente en la venta de la propiedad. Los burros habían sido dejados en la propiedad deliberadamente, no por crueldad, sino como moneda de cambio en un juicio. Y ahora Sunrise Holdings exigía que Silas cesara inmediatamente toda actividad en su propiedad, retirara todos los animales que había reubicado y pagara los daños causados por su ocupación no autorizada del lugar. La cantidad que reclamaban era de $47,000. Silas leyó la carta 3 veces, y cada vez que la leía se sentía más mal. Todo lo que había hecho durante los últimos 2 meses, el dinero que había gastado, la comunidad que había construido, la esperanza que se había atrevido a sentir, todo se había basado en un malentendido. Había dado por sentado que los animales estaban abandonados, que nadie los quería, que estaba salvando vidas que de otro modo se habrían perdido. Pero según esta carta, había estado invadiendo propiedad privada e interfiriendo en procedimientos legales. Cogió las llaves y se dirigió directamente al juzgado del condado, donde encontró a Patricia, de la Oficina de Bienestar Animal. Ella leyó la carta y su rostro se fue llenando de preocupación con cada párrafo. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Silas. No los detalles, admitió Patricia. Sabía que había una disputa por la propiedad, pero pensaba que se había resuelto y desde luego no sabía que los animales formaban parte de ella. Entonces, ¿qué hago? Patricia se quedó callada por un momento. Sinceramente, necesitas un abogado. Esto ya va más allá del bienestar animal. Se trata de derecho inmobiliario, responsabilidad civil, litigios corporativos. Es complicado. No tengo dinero para un abogado, dijo Silas. Apenas tengo dinero para el heno de la próxima semana. Entonces tienes que parar, dijo Patricia con delicadeza. Sé que no es lo que quieres oír, pero si sigues adelante, podrías perderlo todo. Podrían demandarte por más de lo que jamás tendrás. Silas condujo hasta Ruth para pedirle ayuda, ya que necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba en juego. Ruth escuchó toda la historia, leyó la carta y se recostó en su silla con un profundo suspiro. ¿Sabías que Clementine ha muerto?, preguntó de repente. La pregunta golpeó a Silas como un golpe físico. ¿Qué? Hace 2 días. Parecía que estaba mejorando, pero entonces sus pulmones se rindieron. El doctor Hastings dijo que había estado enferma demasiado tiempo. El daño era demasiado extenso. Los ojos de Ruth eran amables, pero tristes. Iba a llamarte, pero quería decírtelo en persona. Silas sintió que la caravana a su alrededor parecía inclinarse. Clementine, la pequeña Jenny Gris que había luchado tan duro, que se había convertido en su razón para empezar todo esto, se había ido, y él no había estado allí. La había enviado lejos para que recibiera mejores cuidados, y ella había muerto de todos modos, probablemente sola, probablemente asustada. Lo siento, dijo Ruth. Sé que significaba mucho para ti. Fue la primera a la que intenté salvar, dijo Silas con voz ronca. Le dije que encontraríamos una solución.
Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Finalmente, Ruth volvió a hablar de la carta. Tengo un amigo que es abogado y hace trabajo pro bono para el rescate de animales. Déjame hacer una llamada, a ver qué dice. Puede que haya opciones que tú no ves. Pero de vuelta al granero, Silas sentía que lo veía todo con demasiada claridad. Se había estado engañando a sí mismo, jugando a ser un salvador, cuando en realidad no era más que un anciano que no sabía cuándo retirarse. Las donaciones del pueblo no importarían si le demandaban por $47,000. La propiedad de los Henderson no importaría si se le prohibía legalmente llevar a cabo rescates. Y todos los animales a los que había ayudado no importarían si el resto tuvieran que volver a ser peones en alguna demanda corporativa. Se detuvo frente al granero y se quedó sentado en su camioneta, mirando el cartel pintado a mano que habían hecho los alumnos de Pauline. Rancho Second Chances. Las palabras que antes parecían tan prometedoras, ahora le parecían una broma cruel. Las segundas oportunidades eran para personas que habían hecho las cosas bien la primera vez, no para tontos que se habían metido en situaciones que no entendían. Seguía allí sentado cuando se detuvo otro vehículo, un elegante todoterreno que parecía fuera de lugar en el camino de tierra. Un hombre con traje de negocios salió del coche y caminó con cuidado por el terreno embarrado. Señor Greer, soy Richard Morrison, el abogado que le envió esa carta. Esperaba que pudiéramos hablar. Silas salió lentamente de su camioneta. No hay mucho de qué hablar. No tengo $47,000. Lo sé, dijo Morrison. He investigado. Ha gastado todo lo que tenía en estos animales. Ha agotado su crédito. Ha hipotecado su casa. Está en bancarrota. Hizo una pausa. De hecho, por eso estoy aquí. Para amenazarme un poco más. Para hacerte una oferta. Morrison sacó una carpeta de su maletín. Mi cliente, Sunrise Holdings, ha estado siguiendo lo que has hecho aquí. La respuesta de la comunidad, la atención de los medios, la forma en que la gente se ha movilizado en torno a este lugar. Creen que hay una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Quieren donar la propiedad a tu refugio. Morrison dijo, el granero, las 60 acres, todo. A cambio, usted acepta no oponerse a sus planes de desarrollo de las parcelas adyacentes y les exime de cualquier responsabilidad relacionada con los animales. Silas lo miró fijamente. ¿Por qué harían eso? Porque ahora mismo parecen los malos, la corporación que dejó morir a los animales mientras luchaban en los tribunales. Pero si donan la propiedad a un refugio local, si se convierten en los héroes que lo hicieron posible, Morrison sonrió. Eso es buena publicidad. Ese es el tipo de historia que hace que la gente se olvide de la demanda y recuerde la redención y los burros. Quédatelas, trasládalas, haz lo que quieras con ellas. Se convertirían en tu responsabilidad por completo. Mi cliente solo quiere que esto se resuelva de forma discreta y positiva. Silas miró el establo, las caras que lo observaban desde las sombras. Necesito pensarlo. Tienes 48 horas, dijo Morrison. Después de eso la oferta expirará y procederemos con el litigio. Después de que el abogado se marchara, Silas entró en el establo y se quedó entre los animales. Se le acercaron esas criaturas a las que había cuidado durante 2 meses y sintió el peso de la decisión que tenía que tomar. Si aceptaba la oferta, conseguiría todo por lo que había estado trabajando. La propiedad, la oportunidad de construir algo real, un futuro para esos animales, pero también estaría permitiendo que una empresa se librara de su responsabilidad, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad de relaciones públicas. Se quedó allí hasta que oscureció, rodeado de burros, tratando de averiguar qué haría su padre, tratando de averiguar qué era lo correcto. Cuando todas las opciones le parecían complicadas y ninguna le parecía clara, Silas no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina con la oferta del abogado delante de él, junto con su libro de contabilidad, la fotografía de su padre y el collar de Clementine que había recuperado del rescate de Ruth. Los números contaban una historia: aceptar el trato y conseguir la propiedad, rechazarlo y perderlo todo. Pero los números no contaban toda la historia, y Silas había aprendido lo suficiente en 65 años como para saber que la elección correcta no siempre era la que tenía más sentido sobre el papel. Por la mañana vería a Posh, había tomado una decisión, pero necesitaba hablarlo con personas en las que confiaba. Primero llamó a Ruth y le explicó la oferta y sus reservas. Están utilizando a los burros para limpiar su imagen, dijo Silas.
No me parece bien dejar que se salgan con la suya. Quizás, dijo Ruth, pero esos animales necesitan un hogar, y esto les da uno. A veces hay que aguantarse y aceptar la ayuda que se puede conseguir, aunque venga de personas cuyos motivos no son puros. Su segunda llamada fue a Pauline Morris. Ella escuchó atentamente, hizo preguntas y luego dijo algo que lo sorprendió. Deberías convocar una reunión municipal, dijo. Ya no es solo tu decisión, Silas. Has involucrado a todo el pueblo en lo que estás construyendo. Se merecen opinar. No sé cómo hacerlo. Yo sí. Haré las llamadas. Correré la voz. Nos reuniremos en el centro comunitario mañana por la noche. Puedes esperar hasta entonces y negoció una prórroga. El abogado aceptó, probablemente intuyendo que al final diría que sí. A la noche siguiente, Silas entró en el centro comunitario de Prospect Ridge y lo encontró más lleno que nunca. Todas las sillas plegables estaban ocupadas y la gente se agolpaba junto a las paredes. Ganaderos y comerciantes, familias con niños, ancianos a los que reconocía de los servicios religiosos dominicales. Pauline estaba de pie al frente, con una agenda escrita a mano pegada a la pared, y le hizo un gesto a Silas para que se uniera a ella. Gracias a todos por venir, comenzó Pauline. Sé que es con poca antelación, pero tenemos que tomar una decisión importante sobre el rancho Second Chances y el futuro de esos burros. Silas va a explicar la situación y luego discutiremos qué quiere hacer este pueblo al respecto. Silas se puso de pie, sintiendo todas las miradas de la sala sobre él. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Se le daban mejor los animales que las personas, el silencio que las palabras. Pero les debía la verdad a estas personas, así que se la expuso de la forma más sencilla posible. La situación legal, la oferta de la corporación, la elección entre aceptar la ayuda de una empresa que había dejado sufrir a los animales o rechazarla, y ver cómo todo se desmoronaba. Cuando terminó, la sala estalló en conversaciones. La gente tenía opiniones y no dudaba en compartirlas. Dale Griffin se levantó primero, como era de esperar. Esto es ridículo, dijo. Estamos aquí sentados debatiendo la ética de un acuerdo comercial mientras Silas se arruina tratando de salvar animales que ni siquiera son suyos. Acepten el trato, consigan la propiedad y sigan adelante. No es complicado. Sí es complicado, replicó Floyd Barnett. Si dejamos que esta corporación compre su salida de la responsabilidad, estamos diciendo que el dinero lo puede arreglar todo, que se puede descuidar a los animales siempre y cuando se firme un cheque más tarde. Son burros, replicó Dale. No son personas. Todos ustedes están tratando esto como si fuera una gran cruzada moral, cuando solo se trata de un anciano que está desbordado. La joven con trenzas rojas. Silas había averiguado que se llamaba Emma. Se levantó de donde estaba sentada con su madre. Señor Griffin, usted no lo entiende. Esos burros se estaban muriendo. Mis amigos y yo hemos estado ayudando al señor Greer todas las semanas y hemos visto lo que ha hecho. Les ha salvado la vida. Eso es lo que importa. Siéntate, Emma. Dale, dijo. Los adultos están hablando. Déjala hablar, dijo Pauline con firmeza. Ella ha estado haciendo el trabajo. Se ha ganado el derecho a hablar. Emma se mantuvo de pie. Mi abuelo murió el año pasado. Antes de morir, me dijo que la medida de una persona no es lo que hace cuando la gente la observa, sino lo que hace cuando cree que a nadie le importa. El señor Greer empezó a ayudar a esos burros cuando nadie lo observaba. Ahora todo el mundo está mirando y tenemos que decidir qué tipo de ciudad queremos ser. ¿Queremos ser el tipo de ciudad que deja que las empresas hagan lo que quieran siempre y cuando donen dinero después? ¿O queremos ser el tipo de ciudad que dice que hay cosas más importantes que la conveniencia? La sala se quedó en silencio. Emma se sentó, con la cara sonrojada, y su madre le apretó el hombro con orgullo. Pero Carmichael, el ayudante del sheriff, se levantó a continuación. He estado investigando, dijo. Hablé con un amigo que trabaja para la Fiscalía General del Estado. Resulta que lo que hizo Sunrise Holdings, dejar a esos animales en esas condiciones, incluso como parte de una estrategia legal, podría ser en realidad negligencia criminal. Si alguien presentara una denuncia, el Estado podría investigar. Como mínimo tendrían que responder a algunas preguntas incómodas. ¿Estás sugiriendo que los amenacemos?, preguntó alguien. Estoy sugiriendo que tenemos influencia, dijo Bud. Quizás más de lo que ellos quieren que sepamos. Ruth Chen, sentada al fondo, levantó la mano. Llevo 15 años dirigiendo un refugio de animales.
He visto a muchas empresas prometer donaciones de propiedades o fondos. 9 de cada 10 veces, esas promesas se esfuman una vez que desaparece la publicidad. Si aceptamos este acuerdo, necesitamos garantías irrefutables, documentos legales, escrituras de transferencia, todo por escrito. Y necesitamos que la ciudad esté preparada para hacerles responsables si no cumplen. La discusión se prolongó durante otra hora. Las voces subían y bajaban, las opiniones chocaban y convergían. Silas se sentó y escuchó, sorprendido por la cantidad de gente que se preocupaba, por lo mucho que estaban pensando en algo que había comenzado siendo solo él y un granero lleno de animales abandonados. Finalmente, Pauline pidió que se votara, a mano alzada. ¿Quién cree que Silas debería aceptar la oferta de la corporación con el entendimiento de que exigiremos las garantías legales adecuadas y les haremos responsables? Se levantaron manos por toda la sala. No todas. Dale Griffin se sentó con los brazos cruzados y algunos otros parecían indecisos, pero la mayoría estaba clara. ¿Y quién cree que deberíamos rechazar la oferta y buscar otra solución? Un puñado de manos, pero ni de lejos tantas. De acuerdo, dijo Pauline. El pueblo ha hablado, Silas. La decisión sigue siendo tuya, pero ya sabes cuál es nuestra postura. Después de la reunión, mientras la gente salía, varios se acercaron a Silas para estrecharle la mano o ofrecerle palabras de ánimo. Floyd Barnett lo apartó y le entregó otro sobre. Segunda colecta, dijo Floyd. Pensé que lo necesitarías independientemente de lo que decidieras. Hay unos $2,000 ahí dentro. Emma y su madre se acercaron a continuación. Señor Greer, dijo la madre de Emma, quiero que sepa que lo que ha hecho, lo que está enseñando a estos niños sobre el cuidado y la responsabilidad, es más importante de lo que probablemente cree. Emma le entregó un dibujo que había hecho. Era un boceto a lápiz del granero con burros y un hombre con sombrero de vaquero. Para usted, dijo tímidamente. Cuando Silas regresó a su caravana, era casi medianoche. Se sentó a la mesa, sacó un papel y comenzó a redactar una respuesta para Morrison. Aceptaría el trato, pero con condiciones. Quería todo por escrito, la transferencia de la escritura, la exención de responsabilidad, el compromiso de Sunrise Holdings de financiar el primer año de operaciones. Quería que el abogado del pueblo revisara todos los documentos y quería dejar claro que esto no era un perdón por lo que habían hecho, sino solo la aceptación de una solución práctica a una situación imposible. Mientras escribía, pensó en lo que Emma había dicho sobre juzgar a una persona por lo que hace cuando nadie la ve. Había empezado esto solo, en la oscuridad, sin público y sin esperar recompensa alguna. Pero en algún momento, la gente había empezado a observarlo y había decidido que lo que estaba haciendo era lo suficientemente importante como para apoyarlo. Miró la fotografía de su padre, al joven que estaba de pie junto al corral con toda la vida por delante. Su padre había luchado solo y había perdido. Silas había encontrado una forma diferente. No luchar solo, sino construir algo juntos. Aceptar ayuda incluso cuando procedía de fuentes imperfectas. Dejar que la comunidad decidiera lo que valoraba y lo que estaba dispuesta a defender. Creo que lo entenderías, le dijo Silas a la fotografía. Al menos eso espero. Terminó la carta al amanecer y luego condujo hasta el establo para empezar a dar de comer a los animales. Los burros lo recibieron con su familiar coro, y él se movió entre ellos con la facilidad de la repetición, midiendo el heno, comprobando los niveles de agua y rascando las orejas de los que se le acercaban. Tenía 48 horas para cerrar el trato, para firmar los papeles que harían que este lugar fuera oficialmente real. Pero por ahora, en este momento, bastaba con estar aquí haciendo el trabajo, cumpliendo su promesa a unas criaturas que no tenían otra voz que la que él les había dado. Second Chances Ranch, el nombre le parecía adecuado. Se lo había ganado. Y pasara lo que pasara a continuación, fueran cuales fueran las complicaciones que le esperaran, sabía que había tomado la decisión de la que su padre se habría sentido orgulloso. No era la decisión más fácil, ni la perfecta, pero era la que honraba la creencia de que algunas cosas merecían la pena luchar, incluso cuando la lucha parecía imposible. La firma tuvo lugar en la oficina de Morrison en la capital del condado, una sala de conferencias estéril, con luces fluorescentes y vistas al aparcamiento. Silas se sentó a un lado de la larga mesa, flanqueado por Ruth Chen y una abogada llamada Janet Park,
que había aceptado revisar los documentos de forma gratuita. Al otro lado se sentaron Morrison y dos ejecutivos de Sunrise Holdings, un hombre y una mujer con trajes caros que parecían preferir estar en cualquier otro sitio. Janet había pasado las últimas 48 horas revisando cada línea del acuerdo y había encontrado problemas. Lagunas en la exención de responsabilidad, lenguaje ambiguo sobre la transferencia de la escritura, glosas que habrían permitido a Sunrise Holdings retirarse si no se cumplían ciertas condiciones. Había devuelto el contrato con 13 páginas de revisiones y el equipo de Morrison había rechazado la mayoría de ellas. La cláusula de inspección medioambiental no es negociable, dijo la ejecutiva. Se llamaba Victoria Chen y tenía el tono seco de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Si hay problemas de contaminación en la propiedad, necesitamos protección. La inspección ya se ha realizado, replicó Janet. Su propio informe demuestra que la propiedad está limpia. Esta cláusula no es más que una forma encubierta de retrasar o cancelar la transferencia si cambian de opinión. Eso no es un o lo aceptan o nos vamos, dijo Janet simplemente. Morrison, como James Merritt, se recostó en su silla. Tomemos un descanso de 5 minutos, dijo. El equipo de Sunrise Holdings salió y Silas se quedó solo con Ruth y Janet. Van a aceptar los cambios, dijo Janet. Necesitan este acuerdo más de lo que quieren que sepamos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Gallas. Porque se presentaron en persona. Si estuvieran dispuestos a dejar que esto se viniera abajo, habrían enviado solo a Morrison con instrucciones de ofrecernos un precio bajo. Sonrió levemente. Confía en mí. He hecho esto antes. Cuando los ejecutivos regresaron, la expresión de Victoria era tensa, pero controlada. Aceptaremos la mayoría de sus revisiones, dijo, pero necesitamos un comunicado de prensa, algo que podamos publicar y que demuestre nuestro compromiso con el bienestar animal y la colaboración con la comunidad. Quieren que les hagamos quedar bien, dijo Ruth. Queremos una representación fiel de lo que estamos haciendo aquí, corrigió James. Estamos donando una propiedad valiosa a una causa digna. Eso merece un reconocimiento. Silas habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Dejasteis morir a esos animales, ya fuera por estrategia, por negligencia o simplemente por no preocuparos lo suficiente como para comprobar cómo estaban. Los dejasteis morir. Ahora queréis que se os reconozca el mérito por solucionar un problema que vosotros mismos creasteis. La sala quedó en silencio. Victoria se sonrojó, pero James miró fijamente a Silas a los ojos. Tienes razón, dijo James en voz baja. La cagamos. La demanda se volvió más importante que la realidad de los seres vivos que sufrían en esa propiedad. Es culpa nuestra. Y por mucho que lo intentemos, eso no va a cambiar. Hizo una pausa. Pero estamos intentando arreglarlo ahora. No por la buena publicidad, aunque sí, eso también influye, sino porque cuando metes la pata tan a lo grande, no puedes simplemente dar media vuelta y marcharte. Arreglas lo que puedes y esperas que sea suficiente. Era la primera vez que alguien de Sunrise Holdings decía algo sincero, y Silas se encontró reconsiderando su postura. No eran monstruos, solo eran personas que habían tomado malas decisiones al servicio de lo que creían que eran prioridades más importantes, y ahora estaban tratando de encontrar una manera de volver a ser decentes. El comunicado de prensa puede decir que donaste la propiedad. Silas dijo que puede decir que estás apoyando el rescate, pero también tiene que decir por qué. Porque los animales fueron descuidados bajo tu supervisión y esto es asumir tu responsabilidad. Victoria parecía querer discutir, pero James asintió. Me parece justo, Morrison. Redáctalo. El contrato final tenía 37 páginas. Silas leyó cada palabra, siguiendo las líneas con el dedo, asegurándose de que entendía lo que estaba aceptando. La transferencia de la propiedad estaba clara. 60 acres, incluyendo el granero, y todas las estructuras. Escritura a nombre de Second Chances Ranch, como una organización sin ánimo de lucro, C3, que Janet le ayudaría a establecer. Sunrise Holdings pagaría una evaluación veterinaria completa de todos los animales restantes y proporcionaría una subvención inicial de $50,000 para su funcionamiento. A cambio, Silas les eximiría de responsabilidad y se comprometería a no hacer declaraciones públicas culpándoles del estado de los animales.
Más allá de lo que figuraba en el comunicado de prensa acordado al final de la última página, había una línea para su firma. Silas sostenía el bolígrafo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No se trataba solo de aceptar ayuda, se trataba de hacerlo oficial, de transformar lo que había comenzado como la obstinada negativa de un hombre a marcharse en algo permanente, algo que le sobreviviría. Pensó en Clementine, que no había vivido para ver este momento. Pensó en su padre, que había perdido su lucha, pero que podría haber ganado si hubiera estado dispuesto a aceptar ayuda. Pensó en Emma y los otros niños que habían acudido a trabajar en el frío, en Floyd y sus colecciones, en Pauline organizando la reunión municipal. Firmó con su nombre, Silas Greer, con su letra cuidadosa y cuadrada, y deslizó el documento por la mesa. Bienvenido a la clase propietaria, dijo Morrison secamente, añadiendo su propia firma como testigo. Silas no sentía que fuera dueño de nada, pero por primera vez en meses, sintió que tal vez había hecho algo importante. La ceremonia de entrega de llaves, como Pauline había insistido en llamarla, tuvo lugar un sábado por la mañana a finales de enero. La temperatura había subido por encima de cero por primera vez en semanas, y el sol se abrió paso entre las nubes justo cuando la gente empezaba a llegar al granero. Silas se situó cerca de la entrada, vestido con su camisa más limpia y una chaqueta que Ruth había insistido en que comprara para la ocasión. Se sentía incómodo y expuesto, poco acostumbrado a ser el centro de atención, pero Pauline se había mostrado firme. Esto es importante para la gente, le había dicho. Deja que lo celebren. Llegaron en camiones y coches que aparcaron a lo largo del camino de tierra porque no había suficiente espacio cerca del granero. Ganaderos y comerciantes, familias con niños, parejas de ancianos que habían conducido desde pueblos vecinos tras enterarse del rescate. Alguien había traído mesas plegables y había preparado café y donuts. Otra persona había colgado una pancarta que decía, Gran inauguración en segundo lugar. El rancho de Chance con las mismas letras alegres que el letrero que aún colgaba en la puerta del granero. Ruth llegó con un remolque lleno de los animales que había estado cuidando, incluyendo, increíblemente, a Clementine. La pequeña Jenny Grease bajó por la rampa lenta, pero firmemente, con el pelaje cepillado y brillante, los ojos claros y alertas. Está viva, susurró Silas, con la voz entrecortada. Mentí, dijo Ruth simplemente. Te dije que había muerto porque necesitaba que te concentraras en la batalla legal sin preocuparte por ella. Estuvo en peligro durante un tiempo, pero se recuperó. Es terca y no se rinde. Le entregó la cuerda de la rienda. Ahora es tuya. Me parece bien que esté aquí para esto. Silas se arrodilló frente a Clementine con las manos temblorosas mientras las pasaba por su cuello, sintiendo su calor y solidez. La pequeña Jenny empujó su nariz contra su pecho, y él la rodeó con los brazos por el cuello y la abrazó, sin importarle quién lo viera llorar. Floyd Barnett se acercó con una caja de madera del tamaño de una caja de puros. Esto es de parte del pueblo, dijo. Bueno, técnicamente es de mi parte, pero pensé que podríamos hacerlo oficial. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo, había dos llaves. Una era vieja y de latón. La llave original del granero que Floyd había conseguido de alguna manera de la hija de Byron Holstead. La otra era nueva y plateada, recién cortada esa mañana para encajar en la nueva cerradura que habían instalado en la puerta de la propiedad. Vieja y nueva, dijo Floyd. Parecía apropiado. Pauline pidió atención a todos y la multitud se calló. Dio un breve discurso sobre la comunidad y la compasión y el poder de una persona, decidiendo que algo era lo suficientemente importante como para luchar por ello. Luego llamó a Silas y le entregó las llaves. Estos animales necesitaban a alguien, dijo Pauline, y tú estabas allí. Todo el pueblo está orgulloso de lo que has construido aquí, Silas. Estamos orgullosos de formar parte de ello. Los aplausos fueron fuertes y sinceros, y Silas sintió que se le enrojecía el rostro por la vergüenza y el placer. Intentó pensar en algo que decir, en unas palabras que captaran lo que sentía, pero todo le parecía inadecuado. Es que, comenzó a decir, y luego se detuvo. Miró a los rostros que lo observaban. Emma y su madre, Bud Carmichael, Doc Hastings, que había venido en coche desde su consulta, Janet Park, que había hecho esto legalmente posible, y docenas de otras personas a las que conocía de vista, sino de nombre.
He pasado la mayor parte de mi vida sintiendo que no pertenecía a ningún sitio, dijo Silas finalmente. Esta ciudad era solo un lugar en el que acabé, no un lugar que elegí. Pero estos últimos meses, todos ustedes decidieron apoyarme por algo que no debería haber importado a nadie, pero que de todos modos nos importó a todos. Me enseñasteis que pertenecer a un lugar no tiene que ver con dónde has nacido o cuánto tiempo has vivido en él. Tiene que ver con lo que estás dispuesto a hacer cuando es necesario. Levantó las llaves. Estos animales ahora tienen un hogar porque todos vosotros decidisteis que se lo merecían. Eso no es mérito mío, es mérito vuestro. Así que gracias por preocuparos, por ayudar, por demostrarle a un anciano que nunca es demasiado tarde para encontrar a tu gente. Una vez terminadas las formalidades, la gente recorrió el establo, conoció a los burros y escuchó sus historias. Emma pasó una hora con el burro asustadizo con el que había estado trabajando, y Silas observó cómo el animal finalmente le dejaba ponerle el cabestro. ¿Cómo vas a llamarlo?, preguntó Silas. Hope, respondió Emma sin dudar, porque eso es lo que es este lugar. A medida que el sol subía y la multitud comenzaba a dispersarse, Silas llevó a Clementine a un establo limpio que había preparado especialmente para ella. Colgó su collar en un gancho junto a la puerta, no porque ya lo necesitara, sino como recordatorio de dónde había estado y lo lejos que había llegado. Bienvenida a casa, le dijo, rascándole detrás de las orejas. Bienvenida a casa. Clementine bajó la cabeza hacia el heno fresco y comenzó a comer. Y Silas se quedó allí mirándola, sintiendo cómo algo se asentaba en su pecho que había estado inquieto durante más tiempo del que podía recordar. Así era la paz, pensó. Así era el propósito, y había estado ahí todo el tiempo, esperando a que él fuera lo suficientemente valiente como para... Silas estaba de pie junto a la valla de la propiedad de los Henderson, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa. La propiedad había sido transferida oficialmente y había pasado las últimas semanas trasladando a los burros más sanos a su nuevo hogar, repartiéndolos por 20 acres de pastos que parecían un paraíso. Después del estrecho establo donde los había encontrado, el viejo establo de la propiedad de Holstead todavía albergaba a unos 80 animales que necesitaban cuidados más intensivos, pero ahora era manejable con el equipo de voluntarios que acudía cada fin de semana. Emma venía casi todos los sábados con sus amigos y habían establecido una rutina. Por la mañana les daban de comer, limpiaban los establos y por la tarde los acicalaban, mientras los niños se sentaban con los burros y les hablaban de sus vidas y los animales les escuchaban con ojos pacientes y comprensivos. El doctor Hastings se había hecho cargo del rescate como cliente habitual, visitando 2 veces al mes para ver cómo estaban los animales y proporcionándoles cuidados a un precio reducido. Ruth había puesto a Silas en contacto con una red de otros refugios y ya habían encontrado hogares para 30 de los burros, buenos hogares, con personas que entendían lo que estos animales habían pasado y se comprometían a darles los cuidados que se merecían. El papeleo de la organización sin ánimo de lucro había concluido, haciendo oficial el Second Chances Ranch. Janet Park era la presidenta de la junta directiva, y Ruth, Floyd y Pauline completaban el equipo directivo. Habían comenzado a recaudar fondos en serio, y la respuesta había sido abrumadora. El periódico local había publicado un reportaje. Una cadena de televisión de Portland había acudido para grabar un reportaje. Llegaban donaciones de todo el estado, pequeños cheques de personas que se habían conmovido con la historia de un hombre que no podía marcharse y de un pueblo que había decidido apoyarlo. Silas se había mudado a la pequeña casa de la propiedad de los Henderson, dejando atrás su caravana como si fuera una vieja piel que ya no le valía. La casa no era gran cosa. 2 dormitorios, una cocina con electrodomésticos antiguos, una sala de estar con una chimenea de piedra que funcionaba, pero tenía ventanas que daban a los pastos y por las mañanas podía tomar su café mientras veía a los burros pastar a la luz del amanecer. Todavía conservaba la fotografía de su padre, todavía la llevaba consigo, pero había añadido nuevas fotos a la pared. Emma con Esperanza, Ruth con Clementine, la multitud en la ceremonia de entrega de llaves. Una puesta de sol sobre los pastos. Su vida se había vuelto más rica, más plena, poblada de gente y de propósitos de una manera que había dejado de creer posible. Esa tarde había salido a la valla porque era el aniversario del día en que había oído por primera vez los rebuznos desde el granero.
Un año después de que todo cambiara, había traído consigo su libro de contabilidad, cuyas páginas ahora estaban llenas de anotaciones que trazaban un viaje desde la desesperación hasta la esperanza y algo parecido a la redención. Abrió la primera página, donde había escrito en aquellos primeros días, Día 1, agua y heno. La letra era temblorosa, insegura, las palabras de un hombre que no sabía si podría hacer lo que había que hacer. Hojeó los meses, observando cómo cambiaban sus anotaciones. Día 7, no estoy solo. Día 30, quizá lo consigamos. Día 64, el pueblo votó que sí. Día 98, firma los papeles. Y luego, en una página nueva, escribió, Día 365, lo conseguimos. Pensé que te encontraría aquí. Se giró y vio a Pauline caminando hacia él, avanzando con cuidado por el terreno irregular. Se había convertido en una visitante habitual, a menudo trayendo comida o noticias del pueblo, o simplemente compañía por las tardes, cuando el trabajo había terminado y el silencio se hacía demasiado grande. Solo pensando, dijo Silas, un hábito peligroso a nuestra edad. Pauline se apoyó en la valla junto a él. Emma quería que te dijera que Hope la ha dejado montarlo hoy. Solo ha dado unas vueltas alrededor del pequeño corral, pero aún así, está encantada. Eso está bien, ha avanzado mucho. Tú también. Silas la miró. Sigo siendo la misma persona que era hace un año. No, dijo Pauline con delicadeza. En realidad, no. Hace un año estaba solo y convencido de que eso era todo lo que te merecías. Ahora, mírate, dirigiendo un centro de rescate, liderando un equipo, dando a niños como Emma algo en lo que creer. Te has convertido en alguien a quien la gente admira. Silas, te guste o no. Solo hice lo que había que hacer. Eso es precisamente lo que lo hace importante. Pauline le tocó el brazo con delicadeza. La mayoría de la gente ve algo que hay que hacer y pasa de largo, diciéndose a sí misma que no es su problema. Tú no pasaste de largo. Te detuviste, te quedaste y construiste algo que nos sobrevivirá a ambos. Se quedaron en un cómodo silencio, observando cómo los burros se acomodaban para pasar la noche. Clementine estaba en el prado con un pequeño grupo, su pelaje gris plateado bajo la luz del atardecer. Se había convertido en la mascota no oficial del refugio. Su historia aparecía en todos los artículos y entrevistas. La gente conducía durante horas solo para verla, para conocer a la burra que había sobrevivido contra todo pronóstico. Pienso en lo cerca que estuve de no parar ese día, dijo Silas en voz baja. He pasado por delante de ese granero cientos de veces. Si hubiera seguido conduciendo una vez más, pero no lo hiciste, interrumpió Pauline. Esa es la única versión que importa. Silas cerró su libro de contabilidad y se lo colocó bajo el brazo. El sol se había ocultado tras el horizonte, dejando el cielo teñido de púrpura y oro. A lo lejos podía oír el coro vespertino de los burros llamándose unos a otros, un sonido que antes le había recordado el abandono y el sufrimiento, pero que ahora solo le hacía sentir como en casa. Vamos, dijo Pauline. He traído carne asada y se enfriará si te quedas aquí contemplando el universo. Caminaron juntos de vuelta a la casa, y Silas sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. El reloj de su padre seguía parado a las 3:47, marcando aún el momento en que la lucha de un hombre había terminado. Pero la lucha de Silas había terminado de otra manera, no en una derrota solitaria, sino en comunidad y conexión, y con la tranquila certeza de que, después de todo, su vida había significado algo. Clementine levantó la cabeza y tocó una vez la bocina larga y fuerte, y Silas sonrió porque sabía lo que ella quería decir. Estamos aquí, lo hemos conseguido.